Si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Sigmund Freud. Saludos cordiales, estimada Lourdes González. Les saluda el grupo TIN 2 de la carrera de Derecho en línea de la UNEMI. Hoy vamos a exponer el tema Bases biológicas y su influencia en la personalidad. Con este fin, a nuestro trabajo de investigación hemos puesto por título ¿Cómo trabaja la mente de un criminal? Siguiente, por favor. Para la psicología jurídica es muy relevante la personalidad del criminal, pues es su trabajo analizar las diversas personalidades que presenten tanto las víctimas como los victimarios. Asimismo, existe una relación entre el delito y la personalidad que se da principalmente a través de la psicología criminal, rama de la psicología forense, que se ocupa del estudio de las habilidades procesales, mentales y la personalidad, la motivación del delincuente. Siguiente, por favor. Esta investigación tiene como propósito u objetivo analizar la importancia que tiene el conocimiento de la personalidad, su incidencia en el comportamiento, la interacción y la caracterización de la personalidad criminal y su relación con el delito desde el punto de vista de la psicología jurídica, mediante análisis de casos prácticos, teóricos, para lograr establecer la importancia que tiene este tipo de estudio para el futuro profesional del derecho. A continuación, el compañero Richard Vera. Importancia del conocimiento de la personalidad criminal. Una personalidad criminal es el patrón de comportamiento exhibido por una persona que ha cometido un acto delictivo. Esta personalidad se describe más comúnmente como una enfermedad mental. Es una inclinación innata hacia el mal que provoca un comportamiento antisocial. Las características más relevantes que definen el perfil criminalista son son y establecen diferentes tipologías existentes. Por ejemplo, asesinos itinerantes, asesinos en serie, asesinos en masa. Y los rasgos más destacados de la personalidad criminal son el egocentrismo y la habilidad afectiva, indiferencia afectiva y agresividad. Estos se subdividen en rasgos cognitivos y los rasgos de comportamiento. Los cognitivos, estamos hablando de que son baja autoestima, sentir que el mundo es de su propio beneficio, se distraen con facilidad, interpretan el mundo como un lugar hostil y tienen una escasa capacidad de empatía. Los rasgos de comportamiento son bajo control y ansiedad, impulsividad e insensibilidad. Son ansiosos, rebeldes e impacientes. Tienen poca tolerancia, sienten insatisfacción y frustración. Esto puede sugerir que el comportamiento destructivo es parte de una tendencia innata hacia el mal y que con el paso del tiempo esta inclinación puede volverse más severa a medida que el individuo afectado envejece y se vuelve más responsable de sus acciones. Por último, la forma en que un individuo afectado se relaciona con los demás puede definir su naturaleza compulsiva. Como una persona con antecedentes penales puede sobresalir en el trabajo o en la escuela, pero sentirse distante de sus amigos. Y esto se debe a una aversión de lastimar a otros o la incapacidad de formar relaciones duraderas. Siguiente diapositiva. Les voy a comentar algo breve sobre la incidencia de un criminal, el comportamiento e interacción social. El acto de que un ser humano mate a otro ser humano ocurre en la sociedad. Es decir, la proporción de delincuentes que invaden el entorno ha variado a lo largo de la historia, mostrando un índice alto en los últimos años. Y ahora se determina, pues, los datos psicológicos y el porqué de su conducta. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Sin embargo, pues muchas personas con el paso del tiempo se supone que tienen problemas con la violencia o en algunos casos sobresalen en la escuela, en sus lugares de trabajo. Por lo tanto, no hay una respuesta que pueda diferir entre blanco y negro a una pregunta. Si una persona tiene problemas mentales, problemas de conducta y alteraciones, o simplemente
es incomprensible o no es empática con el resto. Mi compañero Norman Crespo continuará con el tema. Caracterización de la personalidad criminal. Dentro del área de las ciencias humanas se han efectuado una diversidad de estudios sobre el individuo y sobre aquello que influye en su conducta. Es así en donde emerge un término el cual lo denominarían personalidad. La personalidad tiende a trabajar en un conjunto con elementos estructurales que conllevan ejecutar conductas sólidas. Es adjudicada como un conglomerado de patrones que contiene pensamientos y procedimientos de información. Está estructurada por el mismo sujeto y faculta la adaptabilidad a su entorno, permitiéndole al yo ajustarse al ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. La criminalidad se indaga por medio del perfil psicológico del sujeto, a través de observaciones y rasgos característicos. Emplea una serie de modelos o teorías que ayudan a comprender sus conductas criminales. Entre ellas tenemos la teoría evolucionista, la cual emite que los deseos homicidas son rasgos transmisibles. Siguiente vía, por favor. La personalidad y su incidencia en el comportamiento e interacción social. Por ende, todo estímulo que provenga de su exterior será influenciado en su modo de accionar. Es por eso que el ambiente juega un factor clave al desarrollo de la personalidad. A medida que existe manera de accionar, se va complementando sus rasgos. El individuo es un sujeto activo en la sociedad y es el entorno quien modela su conducta. A continuación, la compañera Gabriela Ulloa. Mi nombre es Gabriela Ulloa y junto con mi compañera Roxana Tipantiza les vamos a presentar el caso de Jeffrey Dahmer. Su nombre completo, Jeffrey Lionel Dahmer, de nacionalidad estadounidense. Nace en Milwaukee el 21 de mayo de 1960. Jeffrey Dahmer fue un asesino serial responsable de la muerte de 17 hombres entre los años de 1978 y 1991, conocido por practicar la necrofilia y el canibalismo. El 22 de julio de 1991, una de sus víctimas consigue escapar y así la policía decidió investigar el caso. Desde pequeño, Dahmer coleccionaba animales muertos que sometía a procesos químicos de conservación. Atormentado por su orientación sexual, Jeffrey Dahmer trataba de ocultar su homosexualidad para evitar la discriminación y el castigo social al que podía ser sometido. Era una persona antisocial y con una tendencia al aislamiento. Le diagnosticaron los siguientes desórdenes: trastorno límite de personalidad, trastornos esquizotípico y psicótico, parafilia, necrofilia y dependencia del alcohol. Sus víctimas eran jóvenes negros que asistían a bares gay en busca de compañía. Su modus operandi era el de seducir a las víctimas. Dahmer les ofrecía dinero y les invitaba a realizar sesiones fotográficas. Ya en su domicilio, les servía una bebida en la que ponía un somnífero. Cuando las víctimas se dormían, las estrangulaba, cortaba su cuello con un cuchillo o perforaba su cráneo para inyectarles ácido. Después, cuando ya estaban muertos, Dahmer se masturbaba y mantenía relaciones sexuales con estos cuerpos. Por último, los descuartizaba y en ocasiones comía algunos de sus órganos y conservaba los cráneos u otros órganos como trofeos. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 1 de mayo de 1992. Su traslado fue al Instituto Correccional de Columbia, donde permaneció hasta su muerte el 28 de noviembre de 1994. Le doy paso a mi compañera Roxana Tipantiza, quien nos ayudará con un breve análisis de este caso. Bueno, continuaré con el análisis. El caso de Jeffrey Dahmer ha sido analizado de distintas perspectivas, incluyendo la psicología y la criminología. Muchos expertos han concluido que Dahmer presentaba varios trastornos mentales, como ya mencionó la compañera, entre ellos la personalidad, límite de personalidad, personalidad esquizotípica, trastorno psicótico. También se señaló que la
infancia disfuncional que él tuvo mucha influencia para su comportamiento. Es aquí donde voy a mencionar las tres dimensiones de la personalidad. Entre las tres dimensiones está el yo, el super yo y el ello, en donde se identifica que a este hombre se desarrolló el super yo de una manera inadecuada. El super yo es el que se desarrolla con la experiencia que vives día a día. Entonces, se identifica que el ello, que es la tercera dimensión, fue el que predominó en él. El ello es el que te hace realizar cosas inmorales e incorrectas. Y esto, a su vez, genera una falta de habilidad para vivir con la sociedad. En general, el caso de Jeffrey Dahmer es considerado como uno de los casos más escalofriantes y perturbadores de la historia. Asimismo, fue un objeto de estudio de numerosos estudios y análisis. Sin embargo, queda en tela de duda el veredicto final que se dio en su sentencia. ¿Era o no un enfermo mental? Su caso también ha servido para llamar la atención sobre la importancia mental, sobre la importancia de prevenir y tratar los trastornos mentales y la violencia en la sociedad. Asimismo, también se ha llamado la atención lo cuán importante es la aplicación de la psicología jurídica en estos casos. Algo que en la actualidad está en peligro de extinción. Sigue mi compañero. A continuación, les voy a hablar del caso Dennis Nielsen. Nos dice que este caso se trata sobre un hombre solitario, con un enorme sentido de insuficiencia que encuentra en sus víctimas en la vida nocturna. La mayoría de los analistas de este caso insisten que todo esto se basa en la soledad. Nos detalla que es de nacionalidad escocés, nació el 23 de noviembre de 1945. En su infancia fue espectador de innumerables discusiones de sus progenitores, los mismos que mostraban poco o ningún interés en él. Además nos dice que fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo materno. Cuando fue capturado trabajaba como funcionario en una agencia de empleos. Desde su niñez presentó obsesión por los cadáveres, esto basado por el miedo al abandono y la soledad, con tendencia temprana al aislamiento. Era manipulador con signos de anormalidad mental. Sin embargo, en el juicio él se consideró que era consciente de sus asesinatos. Los tipos de víctimas que frecuentaba eran hombres homosexuales sin hogar. Estos de aquí los encontraba en bares gays. Los crímenes eran asesinato, estrangulamiento, descuartizador, disección, entre otros. Su modus operandi, al momento de deshacerse de los cuerpos, los descuartizaba. Hervía los cráneos, manos y pies. Los picaba en trozos pequeños para arrojarlos por las baterías sanitarias. Quemaba los restos y trituraba los huesos. El juicio se dio inicio el 24 de octubre de 1983 y fue declarado culpable el 4 de noviembre de 1983 de 6 delitos de asesinato y 2 de asesinato en grado de tentativa, siendo sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por al menos 25 años. Con esto doy paso a la compañera Yasmín Vázquez. Gracias. Buenas noches, yo voy a hablar el caso número 3, que se refiere a Luis Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos, que es su nombre completo, es considerado como un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano. ¿Cuáles eran sus apodos? El monstruo de Génova, la bestia, entre otros. Según su propio testimonio, Garavito vivió una infancia muy compleja y dura, proveniente de un hogar disfuncional con falta de afecto y maltrato físico. También vivió alrededor de un conflicto armado y que, desplazados por las violencias, él empezó a padecer ataques de paranoica y psicosis debido a los golpes y las torturas que presentaba. A la edad de los 13, 14 años fue víctima de abuso sexual por personas cercanas a su familia, los cuales estos agravaron con el paso de los años y él comenzó a perfilar su predilección sexual por infantes. Además, afirma que su padre, que dormía con él, presuntamente lo violaba. A la edad de 14 años fue echado de casa por su madre por acorralar a un niño de 5 años para violar.
edad que aquí fue donde descubrió la fuerte atracción por los niños, convirtiéndose en un pedófilo. Garavito empezó sus crímenes a la edad de 35 años, en el año 92, y capturado a los 42 años. Tiempo que duró toda su actividad criminal, los mismos que cometió tanto en Colombia y en 1998 en Ecuador. Siguiente diapositiva. Bueno, el perfil psicológico de Garavito, entre los apodos que se le puso, era el loco, el monje, el cura, conflicto, entre otros. Fue nacido el 25 de enero de 1957, colombiano, como ya les mencionaba. Su ocupación, se decía que era un vendedor ambulante. Entre la infancia y juventud, pues fue hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Estudió solamente hasta quinto curso de primaria. Su perfil personal se dice pues que a consecuencia del maltrato y abuso sexual comenzó a padecer ataques de ira y psicosis. Su perfil psicológico pues se determinó que él tenía trastorno antisocial de la personalidad y trastorno de personalidad esquizoide con componentes psicopáticos. ¿Cuáles eran los tipos de víctimas? Niños entre 8 y 14 años, a pesar de que también hubieron víctimas adultos. Su modus operandi, él tomaba licor, se ganaba la confianza de cada menor, pues lógicamente antes de haber analizado a su víctima, los invitaba a lugares apartados donde los violaba y torturaba hasta la muerte. Sus cargos criminales fue secuestro, tortura, homicidio y robo de identidad. Él fue condenado por 172 delitos, a una condena de un total de 1.853 años, pero pues lógicamente, según las leyes colombianas, pues, únicamente se le declaró por 40 años de prisión. En Ecuador fue condenado en cambio a 22 años de cárcel. Doy paso a mi compañero Guerrero. Por favor, siguiente diapositiva. Muchas gracias. Análisis personal. Hay distintos trastornos de personalidad que pueden desencadenar conductas desadaptativas en los niños, aumentando con la edad, posteriormente transformándose en un trastorno de personalidad antisocial, tales como el apego emocional, la mala comunicación, maltrato dentro de la familia, sociedad en patrones culturales que toleran las diversas formas de violencia. Para cada persona que estudia la teoría del aprendizaje social, la personalidad es la suma total de información adquirida a lo largo de la vida, que ha llevado a la forma actual de pensar, sentir y actuar. Pero si la personalidad se aprende del entorno social, destacamos muchas veces la importancia de los padres en el cuidado de la selección de aquellas influencias para que un niño acabe de formar su carácter. Esto podría percibir en función de lo que se ve a su alrededor y por ende luego sería reflejado en el comportamiento de un adolescente o de un adulto. Es muy posible que la formación de este asesino en serie no solo haya intervenido aspectos biológicos y psicológicos, tal y como establece el modelo de triple riesgo delictivo, aplicando al caso de Garavito, que ha reflejado que a la formación de un asesino en serie intervienen aspectos inherentes al individuo, su historia personal, sus frustraciones, el trato recibido por un padre cruel y una madre indiferente y ausente, la violencia sufrida por sus iguales, las burlas, el aislamiento que fue sometido. También interviene la misma sociedad y los patrones culturales que toleran las diversas formas de violencia, que van desde la violencia intrafamiliar hasta la violencia del Estado, así como las condiciones de vulnerabilidad. La falta de oportunidades que la incompetencia de las instituciones hacen que sean más vulnerables. En este caso, los niños de las calles, los loteros, los limpiabotas, los vendedores de frutas, son abandonados sin culpa y se ven obligados a ejercer la prostitución. Las víctimas propiciatorias de otros futuros asesinos y violadores seriales, parecidos a Luis Alfredo Garavito, se pueden entrelazar con todos los antes mencionados. A continuación, mi compañera Jennifer Simbaña. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones del trabajo. Vamos a comenzar por describir que la personalidad criminal está basada en 3 factores determinantes. Estos factores son el pensamiento, la acción y el comportamiento del individuo. Estos a su vez están estrechamente ligados con los trastornos psicológicos y la desadaptación social. Esto sugiere siempre una tendencia connatural hacia el mal de las personas que actúan como criminales, es decir, es innata. Esto puede comenzar con actividades un poco leves, por así decirlo, pero ellos van teniendo un trastorno de la realidad,
Es decir, cosas que ellos consideran normales es una realidad distorsionada y pueden ir aumentando a conductas agresivas, delictivas e inmorales muchísimo peores con el paso del tiempo. Como segunda conclusión, tenemos que la psicología jurídica es encargada de los estudios de las conductas antisociales de los seres humanos, esto tanto de manera individual como de manera colectiva, y a su vez del ambiente en donde se haya desenvuelto el individuo a lo largo de toda su vida. Esto tiene como objetivo principal el prevenir tanto las causas que conllevan a todo el individuo a cometer un crimen o a delinquir. Y como tercera conclusión tenemos que existen 3 tipos de aproximaciones biológicas. Dentro de estas 3 aproximaciones biológicas tenemos que la primera es la evolucionista y en esta se declara que el ser humano hace todo con la finalidad de sobrevivir. En la segunda se presenta la genética de la conducta. En la genética de la conducta se diferencia un origen genético, el cual puede tener demarcaciones de por qué las personas tienen esas tendencias criminales. Y en el tercero, en donde son las causas neurofisiológicas, se destaca que el crimen no se hereda como tal, pero sí tendencias tanto homicidas como los deseos homicidas. Siguiente, por favor, compañera. Dentro de las recomendaciones, se sugiere que la importancia de la psicología forense sea considerada como tal, ya que su demanda y responsabilidad dentro del ámbito jurídico es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque aparte de estudiar las sociopatías del individuo, esto permite que nosotros podamos expedir un diagnóstico, unas evaluaciones y valoraciones psicológicas también. Y todo esto con la finalidad de saber si la persona que está siendo juzgada por un crimen tiene la competencia mental para aceptar y enfrentar todos los cargos y aparte recetarle o ayudarle con un tratamiento adecuado. Dentro de la segunda recomendación, podemos deducir que las conductas anormales se ven ya desde tempranas etapas de la vida. Entonces, se sugiere tener mayor atención con todas estas personas porque si bien escuchamos todos los casos, todas las personas tuvieron primero un mal entorno donde destacarse y segundo, todos tuvieron traumas en su niñez. Entonces, todo esto destaca que pueden ellos desarrollar este tipo de tendencias homicidas. Y dentro de la tercera recomendación, se considera que la psicología jurídica actualmente no tiene la representación y la fuerza que debería tener a nivel del Ecuador. Entonces, si bien es cierto, la psicología jurídica ayuda a que nosotros sepamos si una persona está apta para ser juzgada o no, entonces si adolecemos de la importancia de la psicología jurídica en el Ecuador, vamos a tener obviamente que personas inocentes estén en la cárcel y personas que no están bien mentalmente, psicópatas, delincuentes, estén libres. Y obviamente eso va a tener como consecuencia un índice de violencia y de delincuencia muchísimo más alto. ¿Podemos concluir con eso, doctora, compañeros? Muchísimas gracias.